Bueno, bienvenidos a este espacio de entrevistas. Esta vez nos acompaña el economista Osvaldo Larriba. Él es presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, con quien vamos a conversar los siguientes minutos respecto a los temas que se han sucedido, que se han registrado la última semana en lo que se refiere a la ley reformatoria de la ley de minería. Bienvenido, economista, y consultarle qué es lo que estipula la ley en este sentido de las regalías entre el Estado y las empresas mineras. Está claro que Kinross, o la salida de Kinross, deja ver que la ley no estaba hecha para favorecer a las grandes empresas. Pero ¿qué otros elementos nos pueden advertir ese presupuesto, esa idea que ha venido posicionando el gobierno nacional y el legislativo? Bueno, realmente insisto en que la ley, este proyecto de reformas, no fueron orientadas en su mayoría de artículos para favorecer o para señalar las pautas de acción de la gran minería, sino más bien para favorecer la actividad minera de los pequeños y de los artesanos dedicados a esta actividad, que es una actividad dura, sacrificada. Nosotros, en el proceso de socialización de este proyecto de reformas, visitamos 3 provincias, las provincias de Azuay, de Zamora Chinchipe y la provincia del Oro. Estuvimos 2 días en esas provincias visitando a los sectores mineros y también conversando con los mineros. La única forma de hacer una ley o mejorar una ley es hablando con los actores de tal o cual actividad. A veces pensamos que nuestro criterio sirve bastante y es suficiente como para dictar una ley o para reformar una ley. En esta ocasión, realmente nuestras visitas sirvieron para recibir en el sitio, en la zona de la actividad minera, criterios que fueron muy útiles para mejorar este proyecto de reformas. Y también las visitas que tuvimos de los gremios de mineros, de la academia, del señor decano de la Facultad de Geología y Minas, de las personas que asimismo tienen una vinculación con la actividad minera, que asimismo sirvió de mucho para la comisión para mejorar el articulado enviado por el señor presidente de la República, que en su estructura inicial estuvo muy bien y realmente era necesario. Es necesaria esta reforma. Algunas personas asimismo señalaban de que no era necesario pues ponerle como económico urgente, pero qué más urgencia, mejorar la actividad, una de las actividades importantes dentro del marco económico y humano, porque hay miles de personas que se dedican a esta actividad y hay que señalar las obligaciones que tienen los mineros, las obligaciones que tienen los titulares de la minería. Porque una cosa es el que tiene el título, el que tiene la concesión, y otra cosa es la persona que trabaja, las personas que se dedican a esta actividad, no solamente en forma personal, sino en forma familiar. Entonces, esto fue muy importante en la discusión que se hizo pues, en el seno de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Economista, ¿en cuánto quedan las regalías? ¿Cuáles son los porcentajes de las regalías para el Estado y para las empresas? Las regalías, pues, están señaladas en la ley actual, ¿no? Vigente, es del 3% para la pequeña minería, el 4%, esto sí es una creación de esta nueva categoría, el 4% para la mediana minería y el 5% mínimo para la gran minería. Antes se señalaba un piso, el 5%, y no se señalaba un techo para la gran minería. Ahora, con estas reformas se señala el 5% de regalías y el 8% máximo en la explotación del oro, del cobre y de la plata. Pero más allá de la cantidad que significa para el Estado, lo importante, o lo más importante, todo es importante, lo más importante es de que de estas regalías, de estos ingresos que tiene el Estado, el 60% irán a los sectores en donde se desarrolla la actividad. Incluso por anticipado, el Ministerio Sectorial, a través de Ecuador Estratégico, está entregando ya recursos
para mejorar las condiciones de vida de los sectores en donde se realiza la actividad minera. Sectores deprimidos, evidentemente, que necesitan pues servicios básicos, que necesitan mejores condiciones de vida en los sectores, no solamente en la cuestión de agua potable, alcantarillado, sino también en el tema educativo, de capacitación. Eso se va a permitir pues ya con la ratificación en las reformas de que el 60% irá para ser administrado por los municipios y las juntas parroquiales. Pero lo que asimismo se aclaró de que este porcentaje no va a servir para hacer obras en el cantón, sino para hacer obras en los sectores en donde se realiza la actividad. Porque esta disposición está vigente. Pero ¿para qué ha servido en muchas ocasiones estos recursos? Para hacer, digamos, veredas, para hacer mejorar las calzadas de las calles de la cabecera cantonal o parroquial de tal o cual sector minero. Y eso pues queda claramente definido de que será para los servicios básicos, sobre todo en los sectores en donde se realiza la actividad minera. Entonces, estas regalías que por constitución, los ingresos que tiene el Estado, de acuerdo a la Constitución, pues serán en por lo menos el 50%. Ahora pues hay ingresos del 52%, no solamente en actividad minera, sino en actividad petrolera. Si comparamos y analizamos lo que pasaba hace años, veremos que ahora sí el Estado tiene una participación por la explotación de los recursos naturales en nuestro país. Es decir, que quedaría 52% para el Estado, 58% para la empresa por lo menos, es decir, digamos, sumando todos los ingresos que tiene el Estado, digamos, en regalías, en impuesto a la renta, en el IVA, en fin, en todos los ingresos, no pueden ser estos menores a los que recibe la empresa que explota el mineral o que explota el petróleo, ¿no? Entonces, en eso sí ya es una disposición constitucional por decisión de este régimen, de que preside Rafael Correa, de que la mayor parte de estos ingresos, de los rendimientos que se obtengan por la explotación de los minerales o del petróleo aquí en el país, no pueden ser inferiores a los que recibe la empresa que explota los mismos. De ese 50 o 52% que recibirá el Estado, ¿cuánto irá a las comunidades en donde se van a ejecutar los proyectos mineros? Es el 60%. Es el 60%. Asimismo se discutió largamente en el seno de la comisión, pero se respetó la decisión, el pedido del señor presidente de la República de que sea el 60% en la proporción, repito, que está vigente ya, el 60% para los sectores en donde se desarrolla la actividad. Hay sectores de la oposición que han levantado su voz, han dicho que en este tema de la minería hay una reforma que asusta o que ahuyenta la inversión extranjera. Le pregunto, economista, ¿las reformas a la ley minera asustan o atraen la inversión extranjera? Bueno, para aquellas empresas que no quieren cumplir con la disposición constitucional o la disposición legal en este país, asustan, ¿no? Enseñados están algunas empresas de tener rendimientos elevados, ¿no? Y aquí en el mismo Ecuador, hasta hace pocos años tenían un rendimiento que sobrepasaba el 80% y muy poco quedaba para el Estado, sobre todo en la actividad petrolera. Sin embargo, ahora pues, repito, no puede el Estado tener menos ganancias por la explotación minera y petrolera, menos ganancias que el empresario. Es decir, los recursos son nuestros, los recursos son del país, los recursos son de los ecuatorianos y por lo menos deben servir en un porcentaje que no puede ser inferior al que gana el empresario por tener los recursos y venir a invertir en el Ecuador. ¿Qué se estipuló en la ley reformatoria para controlar la minería ilegal? Bueno, hay disposiciones así muy claras en el sentido de que sea el viceministerio de Minas que haga un control estricto de la minería ilegal, que es una actividad extendida, ¿no? En las visitas que hemos realizado se nota pues que hay mucha minería ilegal, pero
no es solamente la culpa de la persona que realice esta actividad, sino de aquellas personas que tienen la obligación de controlar esta actividad, de ordenar esta actividad y de lograr pues los recursos que debe pagar un minero que esté legalmente operando en tal o cual lugar. Y esto, repito, va a servir sobre todo para las comunidades. Entonces, la ley va a servir de mucho en el sentido del control de la actividad y también del control de los ingresos que por esa actividad recibe el Estado, y del Estado pues pasa a los organismos seccionales. Se conoce también que de 18 toneladas de oro que se produce en un año en el Ecuador, 10 toneladas se comercializan por las fronteras sur y norte. ¿Qué se ha establecido en la ley para evitar este tráfico de los recursos mineros del Ecuador? Otro de los puntos importantes que fueron enviados en el proyecto del señor presidente de la República es de que la comercialización del oro se haga a través del Banco Central. Asimismo se vio la necesidad de que no sea solamente el Banco Central, porque esta institución no tiene agencias en todo el país o en los lugares cercanos a los sectores mineros. Entonces se vio pues la posibilidad de que sea el Banco Central el que delegue esta compra, esta adquisición a bancos públicos, ¿no? Digamos el Banco de Fomento, el Banco del Pacífico, que podrían también apoyar en la adquisición del metal para evitar que éste salga al sur, al Perú, o salga al norte, a Colombia, perjudicando los intereses del país. Asimismo, en este tema, pues se vio la necesidad y envió el señor presidente de que la tarifa del IVA sea cero, ¿no? Es decir, no se paga IVA por esta transacción, por esta comercialización entre el minero y el Banco Central. Esa es una ayuda para los mineros, para que tengan un incentivo de no enviar, de no vender el oro fuera de los límites patrios, sino entregar al Banco Central para que incluso haya un mejor control de esta actividad. ¿Cuáles serán las sanciones que se establezcan para las personas que sigan cometiendo este error? Bueno, hay varios grados de sanciones que terminan incluso en la suspensión de la actividad, en el retiro de la concesión de los permisos, según se trate pues de la pequeña minería o de la minería artesanal y de la pequeña, mediana o gran minería, ¿no? Es decir, los que incumplen, y eso asimismo se puso en estas reformas, de que la sanción sería incluso de que todos los bienes que tenga la empresa minera que incumple con las disposiciones del Estado, pues queden en manos del Estado. Es decir, el minero o el empresario que incumple con una disposición de ley tendrá pues la sanción no solamente de perder la concesión, sino también de perder los bienes, el capital, la maquinaria que está a disposición de ellos pues en la explotación minera. Finalmente, economista, estamos ya llegando al cierre de esta entrevista. Preguntarle en qué punto está la salida, el proceso de salida de la empresa Kinross. Bueno, esto se conoce a través de la prensa y hemos conversado con los funcionarios del Estado de que ya están tramitando. Ha habido la manifestación de los representantes de esta empresa de que van a dejar el país, de que no les interesa en ese aspecto pues continuar con la explotación, con el proceso de la contratación, proceso que comenzó con la exploración en la zona de Zamora Chinchipe. Ha decidido la empresa, seguramente comunicará al Ministerio Sectorial para finiquitar este tema pues de la contratación, ¿no? Eso está en manos del Ejecutivo, en manos del Ministerio, el arreglo, el acuerdo, porque la minera es posible que venda sus acciones a otra compañía que tiene que ser calificada por el Ministerio, asimismo el traslado de las acciones, de las aportaciones de tal o cual socio tiene que pagar un impuesto del 1%, es decir, si transfiere algún accionista el 10% o transfiere o el 20%, pagará el 1% para el Estado solo por la transferencia de acciones
de aportaciones que tienen los mineros pues, que están dentro de una empresa. Gracias, economista, muy amable por compartir con los amigos televidentes del Ciudadano sus reflexiones, sus informaciones, sus puntos de vista respecto a esta ley orgánica reformatoria de la ley minera. Nosotros nos despedimos, amigos televidentes, recordándoles que ha sido el economista Osvaldo Larriva, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, quien ha compartido estos momentos con nosotros. Nos despedimos invitándoles a que nos puedan acompañar en una próxima ocasión. Muchas gracias.